Shalom a todos, bienvenidos. Gracias por estar presentes, gracias por conectarse. Como siempre, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Bienvenidos. Shalom, maestro. Bueno, shalom a todos, gracias. Shalom, shalom, shalom. Eh, Después del análisis que hemos hecho de los evangelios y sobre todo la interesante conversación que tuvimos la semana pasada acerca del Evangelio de Juan, vamos en la clase de hoy, sí, todavía a ver un poco de Juan, pero también vamos ya a pasar al análisis de otro libro del Nuevo Testamento, un ejercicio, estos ejercicios de reinterpretación que estamos haciendo, viendo el texto del Nuevo Testamento, como hemos platicado varias veces, no como el escrito de un movimiento que busca romper con las raíces hebreas del pensamiento cristiano, sino que estamos viendo a la Biblia como una continuación de la propia cultura hebrea. Y aquí esta clase va a ser muy interesante porque eh, generalmente el concepto de logos, obviamente su concepto teológico. Logos en griego simplemente significa, bueno, no simplemente, la palabra logos en griego tiene alrededor de 15 significados diferentes, pero estaremos de acuerdo en que en su significado teológico es la representación de la persona de Cristo, de la persona del Salvador preexistente. Hemos platicado varias veces que una de las principales diferencias entre el Evangelio de Juan y los evangelios sinópticos es, por ejemplo, que Lucas y Mateo nos hablan del nacimiento de Jesús. El nacimiento, eso sí, milagroso, pero nace a partir de una mujer. En cambio, el Evangelio de Juan nos lo presenta preexistente y se encarna. Precisamente este concepto que está enmarcado, este concepto teológico que está enmarcada con la palabra griega logos, durante muchísimo tiempo se pensó que más que tener fundamentos o antecedentes en la cultura hebrea, realmente era como una combinación o el uso de herramientas de la cultura, de la interpretación de la cultura griega. Es decir, que era como un tipo de aportación o incluso contaminación del pensamiento filosófico griego en el Evangelio. Sin embargo, estudios recientes y estudiosos de ciertas décadas para acá han propuesto que incluso la teoría de la preexistencia del logos como una personificación de la naturaleza divina también se encuentra en la cultura hebrea. Entonces, vamos a estudiar un poquito de esto, va a ser muy interesante. La clase de hoy entonces es el tema número 13, la teología judía del logos y los dos poderes en el cielo. En esta clase vamos a ver varios temas, son varios, pero breves, pero igual es muy importante seguir la lógica del razonamiento que se va a seguir en la clase de hoy. La primer tema que vamos a ver es el concepto de logos en el Evangelio de Juan. Luego el concepto de logos en la filosofía griega y en particular en un filósofo que manejó mucho este tema, que es Heráclito. El tercer tema es el concepto de logos en Filón de Alejandría. El cuarto es el concepto de logos. Aquí vamos a tratar de ver su, su antecedente en la cultura hebrea, en el pensamiento religioso hebreo, como el memra en el Targum arameo. También vamos a ver entonces vamos a reinterpretar el concepto de hijo de hombre en los libros canónicos. Siguiente tema, el hijo del hombre, tal como aparece en escritos que no aparecen en el canon hebreo, pero que circulaban en la época de Jesús.
como el primer libro de Enoc o el cuarto libro de Esdras. Después vamos a ver el concepto del ángel Metatrón en otro de estos textos, el tercer libro de Enoc. Y el octavo, y en conclusión, que se le conoce como la teología judía del Logos, o también se le conoce como los dos poderes en el cielo. Como ustedes pueden ver, es una clase muy inclinada hacia la teología, por lo tanto, el proceso de razonamiento hay que seguirlo con mucha atención. Vamos entonces con el primer tema, el concepto de logos en el Evangelio de Juan. ¿Y dónde es el primer lugar en el que aparece? Obviamente, Juan capítulo 1, desde el comienzo, ¿no? En el principio era el verbo. Y aquí siempre hay una cuestión de cuál es la mejor forma de traducir la palabra logos. A veces ustedes lo encontrarán en su Biblia como la palabra o como el verbo. A veces se prefiere el verbo porque la palabra logos es masculina. La palabra griega logos es de género masculino. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y comenzamos con la pregunta que ya adelantábamos al comienzo de la clase. ¿Es el prólogo de Juan una nueva y única manera de ver a Dios? Dios y su palabra o logos son distintos, pero ambos son Dios. ¿Cómo es esto? ¿Es este logos un concepto filosófico griego que fue tomado o contaminó el pensamiento original del Nuevo Testamento? ¿O se trata de una idea que podemos encontrar sus antecedentes en el pensamiento judío? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Recuerden que este año, 2025, se cumplen 1700 años de la realización del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, igual que los 5 primeros concilios ecuménicos de la Iglesia, fue convocado por el entonces emperador. En el caso del Concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino, quien en su papel de cabeza tanto secular como religiosa del imperio, mandó llamar a todos los obispos para que emitieran una declaración doctrinaria de cómo debería de ser considerado la naturaleza de Cristo. Fue en ese concilio donde se declaró como doctrina de la Iglesia cristiana, atención, no solamente de la Iglesia católica, sino de toda la Iglesia cristiana. Los concilios, los 5 primeros concilios, también son legado para todas y cada una de las confesiones de la Iglesia cristiana. Se declaró que la persona de Cristo, de Jesucristo, era divina y una con el Padre. Unas décadas después, alrededor del año 375, en el segundo concilio general de la Iglesia cristiana, el concilio de Constantinopla, se declaró también que el Espíritu Santo tenía una naturaleza divina y con esto se forma, se fundamenta, se declara la doctrina de la Trinidad. Entonces, la doctrina de la Trinidad se enseña que surge del concilio niceno-constantinopolitano, es decir, Nicea primero, del año 325, y Constantinopla primero, del año alrededor, si no me falla la memoria, del año 375. Y se lo recuerdo no solamente porque va vinculado con el tema de hoy, sino además porque a lo largo de este año van a hablar, espero, van a hablar mucho de celebraciones, conmemoraciones, eventos de la realización de estos dos concilios que fueron, ambos fueron convocados por el emperador Constantino para precisamente eh, declarar una doctrina que fuera unitaria y detener las divisiones que ya desde ese momento estaban presentando las congregaciones cristianas.
Y estamos viendo precisamente un primer antecedente en la clase de hoy, el logos. Ahora, el concepto de logos es una idea muy desarrollada en la filosofía griega por filósofos como Heráclito, Platón, Aristóteles, el movimiento estoico, que contribuyeron al desarrollo del concepto de logos. Entonces, como les adelantaba al principio de la clase, el concepto de logos no es tan fácil definirlo, porque ya desde su concepto gramatical tiene varios usos y varios significados. Puede significar verbo, palabra, discurso, declaración, asunto, principio, revelación, estudio, absoluto. Por lo menos en México, era el concepto clásico que se daba de logos era estudio. Y si nos explicaba, ¿no? Biología, estudio de los seres vivos. Arqueología, estudio de la antigüedad. Pero en realidad, dependiendo es un concepto que tiene un significado muy contextual. Depende del uso que se le está dando por el autor o el texto. Cuando se dice legado de todos los cristianos, ¿quiénes son todos esos cristianos? Todas las confesiones cristianas que se reconocen. Católicos, protestantes, luteranos, evangélicos, bautistas, ortodoxos, todos tienen como, si en algo tienen algo en común, si tienen algo en común, es precisamente el concepto de Trinidad. El pensamiento griego tiende a ser dualista. ¿Se acuerdan que hemos platicado que esta idea de el espíritu atrapado en la materia, etcétera, realmente va un poco en contrasentido con lo que nos dice precisamente Génesis, cuando se dice que Dios tomó materia y moldeó al hombre y luego le insufló el espíritu, quiere decir que tanto su parte material como su parte espiritual son sagradas, son creadas por Dios. Y por lo tanto, deben de estar en constante comunicación y en constante coincidencia. Aquí no me complico con, o no que me quisiera complicar con el concepto de espíritu, alma. Simplemente lo vamos a dejar en un sentido muy básico para entender la idea. Tanto la parte inmaterial, psicológica, interior del hombre, tiene que estar en el mismo sentido que su cuerpo, su parte material. Cuando uno piensa o siente y dice o hace algo diferente, la manifestación material de lo que dice, perdón, la manifestación material de lo que piensa o siente es diferente a la manifestación física, es decir, al decir o al hacer, se cae en estado de hipocresía y por lo tanto se rompe el plan original que Dios tiene para con el hombre. Si ustedes recuerdan, Jesús no criticó a las prostitutas, no criticó a los ladrones, no criticó a los cobradores de impuestos. Lo único que criticó Jesús era a los hipócritas, porque rompían con el plan original de Dios de que todo el ser humano, tanto su parte material o inmaterial, tiene que estar en un mismo sentido. Los que sí hablan de una materia contra el espíritu o de un alma atrapada en la materia, ese pensamiento dualista de una parte contra la otra es básicamente una interpretación griega. Es decir, considerar lo divino como algo espiritual, trascendente y perfecto, que contrasta y se contrapone con el mundo material, carnal, imperfecto, corruptible. Por lo tanto, en el pensamiento griego, Dios, al ser un ser espiritual, según este pensamiento o esta forma de pensar, no pudo estar involucrado, por lo menos directamente, en la creación del mundo físico. En consecuencia, muchos pensaron en la filosofía
griega antigua que el mundo material tuvo que haber sido creado por un intermediario, al que se llamó logo o logos y más tarde demiurgos. Este logos es el principio eterno, la razón divina, el mismo elemento base, el orden y el fundamento de todas las cosas creadas. Aunque el logos está conectado con el Dios supremo, es distinto. Es decir, hubo una corriente del pensamiento griego antiguo donde se pensaba que como un Dios espiritual y bueno pudo haber creado un mundo material y malo. Ah, seguramente tuvo un segundo creador que estaba supeditado al verdadero Dios, al verdadero logos. Ahora, esta forma de pensamiento, tiempo después, contaminó el pensamiento cristiano de muchas congregaciones cristianas. Y esta contaminación provocó algo que quizás ustedes hayan oído escuchar, una forma de cristianismo como híbrida, conocida como los gnósticos. Y precisamente declaraciones como la del Concilio de Nicea en el año 325 fueron precisamente para declarar que los gnósticos estaban estaban mezclando tanto el pensamiento griego con el pensamiento de mesiánico hebreo, que había salido algo totalmente diferente a lo que se estaba enseñando doctrinalmente o ortodoxamente. El cristianismo gnóstico poco a poco quedó desplazado y fue declarado como una desviación doctrinal, es decir, como una herejía. Vamos a profundizar un poquito más en esto, precisamente cuál era el concepto de logos en la filosofía griega y en particular concentrándonos en uno de los filósofos que más manejó este término, que fue Heráclito. En particular se le conocía como Heráclito de Efeso. Él vivió más o menos entre los años 540 antes de la era cristiana y el 480. Y fue un filósofo griego presocrático, nativo de Éfeso, ciudad de Jonia, en la costa occidental de Asia Menor, en lo que actualmente es Turquía y que luego formaría parte del Imperio Persa. Ahora, aquí hay algo, vamos a decir, una coincidencia interesante. Como les decía, este filósofo nació en bueno, vivió, por lo menos vivió en Heráclito de Éfeso. Y si ustedes se acuerdan, la tradición cristiana indica que Juan, el que dice la tradición era el más joven de los apóstoles, vivió y murió y predicó precisamente en la ciudad de Éfeso. Es decir, el escritor del Evangelio de Juan, que empieza con en el principio era el Logos, también vivió en la ciudad de Éfeso. Ahora, la obra de Heráclito se ha perdido, solamente nos quedan algunas frases que han sido citadas por autores posteriores. Entonces, vamos a ver cómo manejaba este filósofo este concepto para darnos una idea de cuál era el uso que se le daba dentro de la filosofía griega. Estas son algunas frases que, como les decía, sobrevivieron a través de citas de otros autores. Lo único que es constante es el cambio. Por eso se le llama también como el filósofo melancólico. La abundancia de conocimiento no enseña a los hombres a ser sabios. A todo hombre le es concedido conocerse a sí mismo y meditar sabiamente. Todas las leyes humanas se alimentan de logos. Ni aun recurriendo todo el camino llegarás a encontrar los límites del alma. Tan profundo logos tiene. Y luego dice, pero aunque el logos es común, casi todos viven como si tuvieran una inteligencia particular. Entonces, hasta este punto podemos más o menos sacar algunas conclusiones de cómo se está definiendo el logos, como una inteligencia o como una esencia espiritual que no tiene límites y de la cual cada uno de nosotros simplemente es una parte o simplemente es una partícula. El todo
es divisible e indivisible, engendrado y no engendrado, mortal e inmortal, palabra eterna, Padre, Hijo, Dios justo. Es prudente escuchar a Logos, no a mí, y reconocer que todas las cosas son una o provienen de un solo principio. Entonces ustedes entenderán por qué durante muchísimo tiempo se entendió y se interpretó el comienzo del Evangelio de Juan como una interpretación o una contaminación del pensamiento griego sobre la doctrina cristiana. Vamos a ver que esto ha ido cambiando y que realmente también encontramos antecedentes de estas ideas en el pensamiento antiguo del pueblo judío. Ahora, una de las personas que se atribuye que precisamente es una bisagra, un punto de inflexión entre la filosofía griega y el pensamiento teológico judío es precisamente Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es considerado el primer filósofo judío y el primero que trató de sistematizar en un pensamiento filosófico las creencias y la cultura del pueblo hebreo. No por nada está este título de Alejandría, es decir, es un judío que vivió y escribió y enseñó en la famosa ciudad de Alejandría de Egipto, donde se encontraba la famosa Biblioteca de Alejandría, de la cual se dice que llegó a tener 1 millón de rollos y de la cual estaban escritos de todo el mundo conocido. Incluso en los relatos dicen, ustedes recordarán que la ciudad de Alejandría es una ciudad portuaria, que era famoso también por su faro, precisamente. Era portuaria con vista a la costa del Mediterráneo. Cerca del faro estaba la biblioteca y cada vez que llegaba cualquier tipo de barco comerciante a las costas, se metían inspectores al barco, pero no para ver qué mercancías había, ni tampoco cobrar impuestos, sino para confiscar libros, confiscar rollos. Estos rollos se llevaban a la biblioteca de Alejandría, se copiaban, se traducían y luego cuando terminaba este proceso, se le regresaba al original al dueño. Es decir, eran buscadores y cazadores de conocimiento. La Septuaginta, precisamente, se realizó en la ciudad de Alejandría. ¿Recuerdan de la Septuaginta, la traducción del texto hebreo al griego? Quizás no por la forma en que está la tradición de la carta de Aristeas, que el faraón estaba interesado en la cultura hebrea y llamó a 70 sabios que encerró por separado, le dio una una parte a cada uno de esos 70 sabios y al final todo coincidió. Quizás no fue así exactamente, porque sabemos que ese proceso de copiado y traducción era parte del funcionamiento de la biblioteca. Pero es muy importante que el personaje que vamos a ver, aunque sea de forma breve, lo ubiquen en su contexto. De hecho, también ustedes recordarán que Filón, para que escribía para un público gentil, para un público no judío. Entonces, a la hora de tratar de explicar, pues, la estructura de la fe de Israel y sus diferentes, confesiones, los saduceos, los, fariseos, los esenios, para que la gente la entendiera, las presentaba como escuelas filosóficas, como formas de ver el mundo. Y también, Filón decía que incluso, la superioridad del pensamiento, judío, est basado en que estaba inspirado en Dios, pues, en realidad, muchos filósofos griegos habían sido alumnos o se habían basado en el pensamiento hebreo, llegando a decir cosas como, por ejemplo, que Sócrates había sido maestro de Moisés. Es decir, obviamente todo esto era pura retórica.
Pero obviamente, si estamos hablando de la teoría de que el pensamiento de Logos es una contaminación del pensamiento filosófico griego, pues obviamente muchos viraron hacia Filón de Alejandría como el posible responsable de la introducción de este pensamiento en la teología hebrea. Entonces, Filón fue un escritor y filósofo judío, vivió alrededor del año 20 antes de la era cristiana hasta el año 45 de la era cristiana, que vivió en Alejandría de Egipto, y intentó acercar a los gentiles a las ideas del pensamiento judío usando términos de la filosofía griega. Hay una obra de él que se llama Interpretación alegórica, muy importante. La obra se llama Interpretación alegórica, es decir, está usando métodos de interpretación prácticamente que rayan en lo simbólico. Y aquí hay dos citas de él, de su obra, en el libro segundo, que dice: lo más universal de todas las cosas es Dios. Y en segundo lugar, el verbo, y aquí lo escribe como logos de Dios. Obviamente Filón escribía en griego. Entonces, qué está tratando de decir o qué está tratando de usar, de explicar usando la palabra logos en griego? Vamos a ver una segunda cita de él, de la misma obra. Dice: lo más universal de todas las cosas es Dios. Y en segundo lugar, el verbo logos de Dios. Y luego dice: la sombra de Dios es su verbo, logos, que usó como un instrumento cuando él estaba creando el mundo. Obviamente aquí Filón está usando como referencia el capítulo primero de Génesis, donde Dios va declarando por decretos, ¿se acuerdan? Y Dios dijo, bueno, aquí Filón le está dando una existencia o una persona a ese verbo con el que cual Dios está creando. El Padre, según el pensamiento de Filón, todo esto es pensamiento de Filón, que creó el universo, ha dado a su arcangélico y más antiguo verbo, logos, el don insigne de estar situado en la frontera para separar la creación del creador. Para Filón, el logos está separado del Padre creador y tiene una doble naturaleza, divina y también creada. Y este mismo verbo, escribió Filón, está continuamente intercediendo al Dios inmortal en nombre de la raza mortal, expuesta a la tristeza y a la miseria. Y también es el embajador enviado por el que domina todo a la raza humana. No por ser creada como Dios, ni por ser creada como tú, sino como parte del centro entre estos dos extremos. Para Filón, el logos, el verbo, no solo es un concepto abstracto e impersonal de los filósofos griegos. Él sabe hebreo y tiene que estar familiarizado con algunas ideas que vienen de la tradición y la Septuaginta. Entonces ustedes entenderán, y esto simplemente es la punta del iceberg, por cuestiones de tiempo, ustedes saben que no podemos profundizar mucho, en el que se pensaba lo que les decía, ¿no? Que fue la idea del logos que se representa sobre todo en el Evangelio de Juan y en la primera carta de Juan, era una influencia griega. Pero ¿qué tal si lo hiciéramos o lo pensáramos al revés? ¿Qué tal si lo que está haciendo Filón es presentar un aspecto de la teología hebrea en términos griegos? Siendo así, tendremos que encontrar antecedentes de que en el pensamiento hebreo había algo así como una persona divina manifestada en forma de palabra o verbo que era que no era Dios o que era divina, sí, que era divina, pero que no era Dios, o que participaba de parte de la persona divina de Dios. Y uno de los primeros textos que vamos a ver en este sentido es precisamente el Targum arameo. ¿Qué es el Targum? Recordarán que el Targum, lo mencionamos brevemente en alguna ocasión, la primera
lengua a la que se tradujo la Biblia hebrea fue al griego, aproximadamente en el siglo segundo, tercero de la era cristiana, y de esa traducción salió la Septuaginta. La segunda lengua a la que se tradujo la Biblia hebrea fue el arameo. Y los Targum, bueno, el Targum o los Targumim son traducciones del texto hebreo al arameo con comentarios. Son textos que están traducidos muy libremente, son textos parafraseados al arameo, porque también tienen explicaciones en el mismo idioma, pero obviamente teniendo cuidado en tener en cuenta que son textos parafraseados, también nos ayudan de alguna forma a acercarnos o a estudiar cómo pudo haber sido el texto original, porque son traducciones muy antiguas. Y es precisamente en estas traducciones parafraseadas y comentarios del texto hebreo al texto arameo, que son los Targumim, donde vemos un concepto muy parecido al logos. El concepto de logos, entonces, también aparece en los Targumim, traducciones comentadas al arameo de la Biblia hebrea, que datan, fíjense, de los primeros siglos de la era cristiana, donde el término que se utiliza es el término memra, que significa palabra en arameo. Tendría su equivalente en hebreo con el término dabar. Y este término memra se usa a menudo en lugar de Señor, en lugar del nombre sagrado de Dios, en lugar del tetragramatón. Las traducciones arameas utilizan el término memra, especialmente cuando se refiere a una manifestación de Dios que podría interpretarse como antropomórfica, es decir, equivalente al cuerpo humano. Memra viene del verbo arameo ma'amar, equivalente al verbo hebreo dibur. ¿Cuál es el sustantivo hebreo de dibur? Dabar, palabra o verbo. Haciendo un pequeño paréntesis cultural, lo que ustedes pueden ver a la derecha de su pantalla es una fotografía del Targum de Jerusalén, también conocido como Pseudo Jonatán, que es una traducción al arameo de la Torá, de la ley, producida en Israel entre los siglos séptimo y octavo de la era cristiana. Quizás ustedes digan, profesor, pero lo que yo veo ahí son letras hebreas. Bueno, recuerden esto, la escritura clásica cuadrada del hebreo fue tomada de los persas durante el exilio babilónico, durante casi el final del exilio babilónico. Esta forma de las letras sustituyó a la escritura tipo protosinaítico. Y esta forma de las letras fue utilizada a partir del regreso del exilio babilónico para escribir por lo menos dos idiomas, el hebreo y el arameo. De hecho, esta forma de las letras se le conoce como hebreo persa o hebreo diplomático. Solamente es como, por ejemplo, las letras latinas. Las letras latinas se usan para escribir el español, el inglés, el alemán, etcétera. Aquí, este tipo de letras durante mucho tiempo se utilizó para un arameo diplomático que era utilizado por el imperio persa para comunicarse con los reyes que le eran súbditos, y después los hebreos sustituyeron el alefato protosinaítico y utilizaron las letras del alefato persa. Y como les decía, esta misma forma de escritura fue utilizada para escribir el hebreo y una forma del arameo. El arameo también, hay otra forma de escritura que es conocido como el arameo siriaco, cuyas letras son muy parecidas al árabe. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, el arameo del siglo V de la era cristiana, son letras o escritura muy parecida al árabe, y se le conoce como arameo siriaco. Este es el arameo persa.
Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros leyéramos Génesis, capítulo 3, versículo 8, en el texto hebreo, lo traducimos y diría más o menos lo siguiente: y oyeron la voz del Señor Dios. ¿Cómo diría el texto? Yahvé Adonai. Utilizo la pronunciación de Yahvé porque es una pronunciación estandarizada, sobre todo en ambientes académicos. Ustedes recordarán que la pronunciación del tetragramatón se perdió con el paso del tiempo. Entonces utilizo la estandarizada académica de Yahvé. Ahora, aquí estamos viendo un ejemplo de un texto en el que se le atribuyen características antropomórficas a Dios. Y oyeron a la voz. Es decir, si suponemos que Dios tenía voz, quiere decir que tenía garganta. Si tenía garganta, tiene cuerdas vocales. Si tiene cuerdas vocales, tiene esófago, etcétera. Es decir, simplemente recuerden que hay textos bíblicos donde para que se entienda la idea, se utilizan términos relacionados con el cuerpo humano para que se entienda mejor. Esto es un ejemplo, esto es un texto que le atribuye características antropomórficas. Y oyeron a la voz del Señor caminando en el huerto, al viento del día. Y se escondieron el hombre, o sea, Adán, y su varona de la faz del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Cómo lo escribe este mismo relato el Targum de Jerusalén? Y oyeron a la voz del Membrá de Dios caminando en el jardín del atardecer. Recuerden, Membrá significa palabra. ¿Ven cómo está usando en este contexto como sustitución de una característica divina? Entonces Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Otro ejemplo, Génesis 19, versículo 24. Ustedes recordarán, Génesis 29 es el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y dice, y el Señor hizo llover sobre Esdom y sobre Amorrá, que es la pronunciación hebrea de Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. ¿Cómo lo escribe el Targum de Jerusalén? Y el verbo, es decir, el membrá del Señor mismo, hizo descender sobre el pueblo de Sodoma y Gomorra fuego del Señor desde los cielos. Entonces, en esta clase ya hemos hablado de tres términos que a primera vista podrían tener el mismo significado, pero en contextos teológicos se le atribuye una persona divina. Incluso se le presenta a veces como co-creador junto con Dios, cuando se le da una persona al verbo usado por Dios en sus decretos de creación, según Génesis 1. Es una persona que, como diría Filón, no es totalmente divina ni es totalmente humana, o mejor dicho, tiene o es en su naturaleza hay divinidad, pero también sirve como intermediario entre Dios y los hombres. En Juan, la Septuaginta y Filón, el Logos es un agente y un instrumento de la creación de Dios. El Logos es a la vez divino y creado, idea que coincide con el pensamiento griego. Sin embargo, Filón también muestra al Logos en términos personales, de persona, al igual que Memra y Dios en la Biblia, como gobernante, heredero, revelador, embajador. Él camina y habla, tiene voluntad, se hace carne en Juan. Esto no se alinea con el pensamiento griego en absoluto. Entonces, pueden ver cómo el autor de la clase de hoy nos quiere dar a entender que las características del logos, tal como se enuncia en Juan, están más cercanas, más alineadas a lo que vemos con la exposición del Memra
en los Targumim que con el concepto de logos, tal como lo manejaban los griegos. Tenemos su acepción en la cultura hebrea como sustantivo, o sea que la palabra para palabra es dabar, y en arameo, memra. En la Septuaginta, el término griego logos es el equivalente directo del término hebreo dabar, palabra, discurso o principio de Dios en la Biblia hebrea. El término arameo memra expresa la misma idea, pero va más allá de la simple traducción. En los Targumim se utiliza como una mención indirecta de Dios. No es solo un agente de la creación, sino también un agente activo de toda la actividad de Dios. Ahora, si esto le quieren sumar complejidad, recordarán que en el capítulo número 8 del libro de sabiduría se vuelve a narrar el proceso de creación, pero incluso se dice que se le da a la sabiduría como la característica de una persona co-creadora con Dios. El logos de Juan no es una idea nueva. Juan sabe del término logos griego, pero lo usa solo en el concepto de pensamiento griego. Juan describe a logos dentro de un marco judío presente en la Septuaginta, los Targumim, Filón y las obras rabínicas. Esto demuestra que la teología judía de logos fue compartida por varias interpretaciones judías, así como por los escritores del Nuevo Testamento en el siglo primero. Aquí hay que recordar una frase que solían repetirme mucho precisamente mis profesores de la Universidad Hebraica, que la Biblia no surgió, no se escribió en el vacío, no se escribió en un ambiente totalmente ajeno a las influencias culturales, no se escribió en la luna, donde no hay ningún tipo de influencia cultural. Yo les había dicho que en el momento en que el texto bíblico se escribió en un idioma, en ese momento también se convirtió en un objeto cultural. Para el creyente no solamente está la palabra de Dios ahí, sino que está expresada en palabras del entendimiento humano. Y este entendimiento humano, esta cultura humana, obviamente está constantemente alimentándose y también expresando diferentes formas de pensamiento y corrientes de pensamiento. Entonces, hay que ubicar precisamente el concepto de logos dentro de su contexto más correcto. Y ustedes recordarán, lo vimos ya en clases pasadas, ustedes recordarán cuando vimos las formas de pensamiento de la cultura hebrea en la época de Jesús, cuando hablábamos en esa clase de los fariseos, los saduceos, los celotas, los esenios, etcétera, que la cultura hebrea estaba ya muy influenciada por la cultura griega que había sido traída desde los años 300 antes de la era cristiana por Alejandro Magno. Recuerden que Alejandro Magno no solamente construyó una Alejandría con una biblioteca, un zoológico, etcétera, sino que construyó 18 ciudades de Alejandría con 18 bibliotecas, 18 centros de cultura, y una de ellas estaba en lo que actualmente es Siria. Es decir, estaba muy cerca precisamente de lo que actualmente conocemos como Israel. Ahora, este concepto siguió evolucionando dentro de la cultura hebrea. Y así es como, por ejemplo, encontramos la idea del Hijo del Hombre en los libros canónicos. La primera vez que encontramos mencionada la frase Hijo del Hombre es en el libro de Ezequiel, pero parece que en muchas ocasiones no tiene otro significado que el de un ser humano común y corriente en el libro de Ezequiel. Incluso parece que varias veces el propio Ezequiel se identifica con la frase hijo del hombre, un ser humano común y corriente.
Donde ya empieza a adquirir un significado o tener un significado altamente teológico es en el libro de Daniel, y en particular en Daniel capítulo 7. El autor, Daniel, según la tradición, vivió por el siglo sexto antes de la era cristiana, durante el exilio babilónico, pero los especialistas, analizando el texto, la forma de escritura, el género literario, la forma en que habla de ciertos temas, ubican que el libro de Daniel se pudo haber escrito por lo menos 3 siglos después de la época de Daniel. Es decir, estaríamos hablando del siglo segundo o tercero antes de la era cristiana. Vamos a hablar mucho del libro de Daniel en esta clase y en las siguientes. Aquí, poco a poco, vamos a pasar precisamente de la idea del logos, tal como está manifestada en el Evangelio de Juan, a cómo está manifestada y sus similitudes de esta idea de logos con la idea del Hijo del Hombre, tal como aparece en el Apocalipsis de Juan. Obviamente, ¿cuál es el antecedente o el primer antecedente de este concepto teológico del Hijo del Hombre? Es precisamente la visión que aparece en Daniel capítulo 7. Dice: estaba mirando en visiones nocturnas, y aquí, con nubes del cielo, un como hijo del hombre. Yo les he platicado que es muy importante a la hora de leer un texto bíblico que tomamos en cuenta su género literario, es decir, la forma en que está escrito. Puede ser narrativo, puede ser poético, puede ser legal, puede ser profético. Y obviamente esto es importante porque no solamente al identificar el género literario en que está escrito un libro, nos habla de la intención del autor, nos facilita la interpretación, conocer la intención del autor, sino que también nos facilita qué forma de interpretación o qué tipo de acercamiento vamos a tener al texto. Y obviamente un texto profético no se puede interpretar literalmente. Es un texto escrito en forma de alegoría que debe de ser reinterpretado, que tiene que ser precisamente, se deben de entender los símbolos y los giros que se utilizan en ese lenguaje profético. Lo digo porque a veces suceden situaciones como, por ejemplo, que hay gente que está esperando oír los cascos de los 4 jinetes del Apocalipsis bajando del cielo. Es decir, una interpretación muy literal de un texto que fue escrito en forma profética alegórica. Recuerden que lo que estamos viendo en las lecturas proféticas es el mejor esfuerzo que está haciendo el autor para escribir en términos entendibles cosas del ámbito espiritual, que generalmente son indescriptibles. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en ese ámbito. En el mundo espiritual pasan cosas que están más allá de la capacidad del entendimiento humano, y los escritores están usando símbolos y alegorías conocidas para tratar de explicarlo. ¿Y cómo vamos a saber cuando lo que estamos leyendo es un texto que está escrito en forma de alegoría profética? Bueno, hay varias pistas, pero una de ellas es el uso de las palabras semejante, parecido o como. Es decir, lo que se está describiendo después de la palabra como, semejante o parecido, no es literalmente lo que está viendo el autor, sino es el, el ejemplo, o es el paralelismo que está usando el autor para tratarse de explicar. Y este es un ejemplo. Estaba mirando en visiones nocturnas, y he aquí, con nubes del cielo, un como algo parecido a un hijo de hombre, a un ser humano, estaba viniendo. Y el anciano de días se acercó. ¿Quién es el anciano de días? Dios. Y ante él
fue llevado. Y a él fue dado dominio, gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es dominio eterno, el cual nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Entonces, aquí claramente el texto de Daniel presenta al Hijo del Hombre y al Anciano de Días como dos personas diferentes. El Hijo de Hombre recibe, obviamente, de parte de Dios, autoridad, poder, gloria, reino, y es adorado. El Hijo del Hombre es eterno y su reino también será eterno. Entonces, aquí estamos viendo dos situaciones. La primera, desde el libro de Daniel, y es un pensamiento que encuentra ecos en el Nuevo Testamento, quien va a presidir, quien se va a sentar en el trono divino en el juicio final, no será Dios, sino este Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre se le va a permitir hacer algo que normalmente, en condiciones normales, solamente hace Dios: juzgar. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? El juicio solamente le pertenece a Dios. Pero este juicio no es un juicio cualquiera, es el último de los juicios. Y el que lo va a presidir es, hasta donde vamos ahorita, aquí en Daniel 7, el Hijo del Hombre, quien antes de que se le permita sentarse en el trono divino, tiene que ser precisamente, se tiene que recibir de parte de la única persona que se le puede dar, Dios, dominio, gloria y reino. Obviamente, hemos platicado que esta idea pues encuentra eco en el Nuevo Testamento, y aquí simplemente un ejemplo de muchos. En Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62. Pero él, está hablando de Jesús, callaba y no respondía nada. Volvió el sumo sacerdote a preguntarle y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús dijo: Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo con las nubes del cielo. Si ustedes ven las letras que están en rojo, es precisamente una referencia directa a, me voy a regresar al anterior, a lo que dice Daniel 7. Ahora, este pensamiento del Hijo del Hombre como un ser divino que está junto con Dios en el cielo, por eso la clase de hoy se llama Dos poderes en el cielo, que, que no solamente es atribuido al pensamiento griego, sino que estamos encontrando antecedentes en el pensamiento hebreo. No solamente lo encontramos sus antecedentes en el libro de Daniel, también lo encontramos en textos que no forman parte del canon hebreo, pero que sabemos que son muy antiguos y que eran leídos por lo menos por un sector de la población hebrea en la época de Jesús. El primer libro de Enoc y el cuarto libro de Esdras. Estos textos se consideran textos dentro del género literario apocalíptico. ¿Qué es el Apocalipsis? Si nosotros lo tomamos por su etimología, que es una palabra griega, Apocalipsis significa desvelar, revelar, quitar el velo. ¿Quitar el velo a qué? En el caso contextual, al mundo divino. Es decir, esta literatura trata de explicar cómo es y cómo funciona el cielo. Muchas culturas, aquí me corrijo, muchas culturas del mundo antiguo manejaron este tipo de literatura. Tenemos literatura apocalíptica entre los vikingos, en muchos pueblos antiguos de Latinoamérica como los mayas o los incas, tenían literatura que trataba de explicar cómo es y cómo funciona el mundo divino según su propio entendimiento, según su propia cultura. Y en el pueblo israelita, esta literatura empezó a desarrollarse desde el siglo III antes de la era cristiana hasta el siglo II de la era cristiana.
Y mucha de esta literatura quedó fuera del canon. El único libro de características apocalípticas que se quedó en el canon de la Biblia hebrea fue el libro de Daniel. Pero se escribieron muchos otros, también muy antiguos, como los que vamos a ver a continuación. Entonces, además de algunos libros de la Biblia hebrea, como el de Daniel, porciones de Isaías, Ezequiel, hay muchos libros extrabíblicos escritos entre el siglo III antes de la era cristiana y el siglo II de la era cristiana, que se asemejan al libro de Apocalipsis. Es decir, estamos hablando de un género literario. Estos libros no son canónicos, es decir, no son considerados divinamente inspirados y por tanto son desconocidos para muchas personas. Aunque no se consideran parte de la Biblia, a menudo retratan creencias que las personas compartían alrededor de la época de Jesús. Al presentar interesantes puntos de referencia sobre la terminología y la metodología del género literario apocalíptico, ayudan a interpretar el mensaje del Apocalipsis bíblico. Y algunos de estos libros que se consideran parte de la literatura apocalíptica judía, lo pueden ver aquí. Uno de los más antiguos es el primer libro de Enoc, el libro de los jubileos, los oráculos civilinos, los testamentos de los patriarcas, los salmos de Salomón, el testamento de Moisés, el martillo de Isaías, etcétera. ¿Por qué llegamos a esta parte? Porque la idea de que existían, por así decirlo, dos poderes divinos o dos personas divinas en el cielo es un pensamiento que se refleja en la cultura hebrea de la época de Jesús a través de diversos documentos, no solamente a través del libro de Daniel, sino también del primer libro de Enoc. Antes de terminar la clase, vamos a ver rápidamente un ejemplo y vamos a retomar el tema para la siguiente clase. Encontramos el concepto de hijo de hombre expresado también en libros no canónicos judíos como el libro de Enoc. La tradición atribuía su autoría a Enoc, transcrito también como Enoch o en inglés Enosh, bisabuelo de Noé. En la actualidad se cree que el texto fue redactado por varios autores judíos a lo largo de los siglos III antes de la era cristiana y primero de la era cristiana. Las únicas versiones íntegras de este libro que se conservan están en Ge'ez, que es la lengua litúrgica de la iglesia etíope, es decir, en la Biblia de la iglesia cristiana etíope, que es considerada una de las más antiguas iglesias cristianas. El libro de Enoch forma parte del canon, de su canon bíblico. Pero también son conocidas varias partes en griego y un fragmento en latín. También ha sido encontrado en Antinue, en el norte de Egipto, un fragmento en copto, que es egipcio ya escrito, no jeroglífico, sino egipcio escrito antiguo, el copto. Y en Qumran fueron halladas múltiples fragmentos en arameo y uno en hebreo. Está clasificado como 4Q317, es decir, encontrado en la cuarta cueva de Qumran, el documento 317 de esa cueva. ¿Cómo comienza el libro de Enoch? Palabras de la bendición de Enoch. Ese Enoch, estamos hablando de que el autor, sabemos que no es cierto, pero el autor se identifica con el Enoch narrado en el libro de Génesis, capítulo 5, que era una persona que caminaba y compartía con Dios. Dios lo toma antes de morir y se lo lleva al cielo. Ustedes recordarán que en el pensamiento hebreo había dos personas, dos seres humanos que estaban junto al trono divino, incluso antes del juicio final. Una de ellas era Enoc y el otro era Elías. Y se tenía la creencia de que justo antes del juicio final, Elías iba a regresar a la tierra, iba a predicar una última invitación al arrepentimiento antes del juicio final. Eso más o menos está fundamentado en la Biblia. Lo que no está fundamentado en la Biblia ya pertenece a pensamientos extracanónicos, es que Enoc
también tiene su función en el juicio final. Por eso está en el trono, junto al trono divino. Entonces, tanto Elías como Enoc también tenían su función. Entonces, ¿cómo comienza este libro? Palabras de la bendición de Enoc, sobre cómo bendijo a los elegidos y a los justos, que deberán estar presentes en el día de la aflicción fijado, para apartar a todos los malvados y perversos. Estamos utilizando la traducción que hizo del texto etíope y griego los especialistas españoles Corriente y Antonio Piñero. Luego dice, habló pues Enoc así. Hubo un varón justo cuyos ojos fueron abiertos por Dios, que tuvo visiones santas y celestiales. Lo que me han mostrado los ángeles, de quienes todo oí y comprendí lo que veía. Visiones que no son para esta generación, sino para una lejana que ha de venir. Y ya por el capítulo número 48 del mismo texto de Enoc, leemos lo siguiente. En ese lugar vi la fuente de la justicia, inagotable, y en torno a ella muchas fuentes de sabiduría. Todos los sedientos bebían de ellas y se llenaban de sabiduría, siendo su morada con los justos, santos y elegidos. Acuérdense, está describiendo al cielo. Y en aquel momento fue nombrado aquel Hijo de Hombre ante el Señor de los Espíritus y su nombre ante el Anciano de Días. Igual que en el libro de Daniel, se identifica a una persona divina que está en el ámbito celestial, pero que es diferente a Dios. Ahora, recuerden lo que les platiqué, el libro de Enoch fue quizás uno de los primeros textos que se escribió dentro del género literario apocalíptico. Es más o menos de los años 200 antes de la era cristiana. Más o menos se escribió por la época en la que se escribió el libro de Daniel. Estamos viendo entonces el origen de esta idea del Hijo del Hombre, tanto en literatura canónica como extracanónica, y que pudo haber sido una aportación que hizo la cultura hebrea al Nuevo Testamento. Vamos a dar por terminado la clase de hoy, pero este mismo tema, lo vamos a continuar en la siguiente semana. Voy a pasar a preguntas y comentarios. En este momento ustedes saben que podemos usar ya el chat y el micrófono, y ustedes también entenderán por qué tengo que a veces posponer sus comentarios y preguntas al final, porque si no, no nos iba a alcanzar el tiempo para ver ni siquiera la mitad de la clase. Me escriben, los escritos documentados más antiguos que se tienen de Enoch y 4 de Esdras, ¿de qué época son? Como lo platicábamos, del siglo segundo y tercero, antes de la era cristiana. Es interesante leer el libro de Enoch. Sí, em, ustedes saben que yo les procuro eh, enviar literatura que les puede servir de auxilio para entender mejor estos temas. La editorial Ediciones Cristiandad sacó una serie de 7 volúmenes conocida como Apócrifos del Antiguo Testamento. Y uno de sus volúmenes habla precisamente de toda la literatura conocida como literatura enóquica o atribuida a Enoc. Es una literatura de la que vamos a hablar mucho en las siguientes clases, porque si el Apocalipsis o Revelación de Juan comparte características con nuestra literatura, si queremos entender el Apocalipsis de Juan dentro del pensamiento, del marco del pensamiento del autor, pues tenemos que tenemos que recurrir a literatura que sea más o menos de esta misma cultura y de este mismo tiempo. Es decir, mucha de esta literatura, a pesar de que sea extracanónica, por la forma en que utiliza la alegoría, los símbolos, ciertas figuras como el Hijo del Hombre, nos va a ayudar a interpretar dentro de su contexto el Apocalipsis de Juan. Todavía no, un poquito, permítame que les exponga un poquito más este tema, pero en algún momento les voy a enviar a su correo precisamente el texto de Enoch, pero no va a ser cualquier traducción.
porque luego venden traducciones muy corrientes, muy, muy inducidas a provocar el amarillismo. El texto del Evangelio perdón, el texto del libro de Enoc que les voy a enviar en su momento, permítame que avance un poquito en este tema, va a ser un texto escrito por especialistas, precisamente por Corriente y Antonio Piñero, con notas e introducciones explicativas, para que lo conozcan mejor y ustedes también puedan continuar sus estudios. Obviamente, como les digo, esta literatura siguió desarrollándose en el siglo segundo de la era cristiana. Entonces, no solamente tenemos apocalipsis de la cultura hebrea, apocalipsis apócrifos de la cultura hebrea, sino que también tenemos apocalipsis apócrifos ya de la corriente cristiana, del pensamiento cristiano. Por ejemplo, el apocalipsis de Pedro, el primer apocalipsis de Santiago, segundo apocalipsis de Santiago, el apocalipsis de Pablo, etcétera. Esta literatura simplemente la vamos a ver desde un carácter literario, es decir, qué ideas son comunes en los evangelios y que nos pueden ayudar a entender esas mismas ideas. Es decir, estamos haciendo, si ustedes se fijan, una historia del pensamiento para tratar de ubicar en su debido contexto la idea de el logos, es decir, del Hijo del Hombre, es decir, de el Cristo. ¿Cómo puedo saber si tiene mi correo porque no he recibido nada últimamente? Porque yo sí lo he tenido, Amán, les he enviado cosas y entre la lista de correos en las que he enviado cosas aparece tu nombre, Amán. Entonces, no sé si una cuestión de que quizás te estén llegando como en la sección de spam o una cuestión así, pero lo que les he enviado, ¿se acuerdan? El primer correo donde me presentaba, donde estaba anexado la lista de 30 temas que íbamos a ver, un segundo correo donde les mandaba el volumen 18, 19 y 20 de Antigüedades Judaicas, el libro donde empezaba a desarrollar el tema de Pedro. Es la misma lista de correos en la que están inscritos eTeachers. Yo estoy usando la lista de correos que me pasó eTeachers y es la lista de correos en la que ustedes se inscribieron. Si a alguien no le ha llegado algo, es porque hay un problema en el correo que enviaron, entonces sería cosa de revisarlo. Bueno, si no hay ninguna otra duda, pregunta o comentario, vamos a dar por terminada la clase de hoy. Recuerden que estoy a sus órdenes a través del correo. No, eh, por favor, recuerden y calificar el desempeño del profesor una vez que haya terminado la transmisión. No me queda más que decirles Eucharistópoli, que en griego es muchísimas gracias. Shavuot, que tengan la mejor de las semanas. Guardo. Shalom, shalom. Shabbat Shalom. Guarda.